Hermanos, que el Señor le bendiga una vez más, que reciba un cordial saludo. Una vez más, quien le habla es su hermano y amigo Ismael García. Para mí es un placer y un gusto saludarlo. Antes de entrar a nuestra programación, acompáñeme a elevar una hermosa oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios que estás en tu trono, Padre, en esta preciosa hora, Señor Jesús. Venimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, nuestros errores, Padre, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, Señor Jesús. Pedimos, Señor, misericordia en este hermoso día, Padre, que nos has regalado, que nos has dado una vez más el aliento de vida, Padre. Nos has regalado, Padre, un día más, Señor Jesús. Señor, permítanos en esta hora, Padre, adorarte, exaltar tu nombre, Señor Jesús. Bendice a todos, hermanos, que están pasando por necesidad, Padre. Provee lo necesario, Señor Jesús. Gracias, Padre. Así es, mi estimado oyente, en esta preciosa hora, en breves momentos, casi en breve momento, estaremos dando nuestro glorioso servicio. Recuerde que estamos ubicados en la 770 de la Hartford Avenue en Johnston. Recuerde que nuestro día de servicio es martes, jueves, viernes 7:30 de la noche. Los sábados está abierto a la iglesia a las 6 de la mañana, servicio de oración. Y los domingos contamos con dos gloriosos servicios a las 10 de la mañana y 6:30 de la tarde. Recuerde que puede comunicarse con el pastor Juan Fonseca al 401-699-2834. Así que, ese estimado oyente, queda cordialmente invitado. A usted que vive por nuestra área, queda cordialmente invitado en la 770 la Hartford Avenue en Johnston, Rhode Island. Así que vamos a dejar con un hermoso pasaje bíblico, esperando en Dios que sea de bendición para su vida. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Capítulo 1. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados,
si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esperamos en Dios que este hermoso versículo sea de bendición para su vida. En este precioso momento demos inicio a nuestro servicio con el pastor hermano Luzvin Gómez. Esperamos en Dios que esta palabra sea de bendición para su vida. Quédese con nosotros y puede textearnos a través de Facebook. Estamos ahí respondiéndoles con la ayuda del Señor. Bendiciones. Porque hay muchos por ahí que creen sabérselo todo, pero yo no prefiero sabérmelo todo, quiero saberme un poquito, porque sabe una cosa, que la palabra dice que el que quiere obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible, esposo de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, y ahí por abajo nos va dando palo a nosotros para que si nosotros queremos ser un obispo, queremos ser un representante de Dios, tenemos que ser ejemplo. Y eso era lo que le recomendó grandemente Pablo a Timoteo, y le dijo: nadie crea que porque sos joven no vales nada, nadie crea que porque eres joven tú no puedes enseñar. Lo único que te encarezco, le dice, esta es la palabra que usa, te encarezco, como quien dice, por favor, haz lo que te estoy diciendo. Y le dice, trata de corregir, trata de enseñar, pero con el ejemplo. Porque haciendo todas estas cosas, dice, salvarás a los que te oigan y tú mismo. Hermano, y eso es lo que hoy día cuesta, ser ejemplo para la sociedad. Realmente cuesta ser ejemplo para la sociedad, porque lo que yo veo bien que estoy haciendo, quizá otra gente lo vea mal que yo estoy haciendo, ¿verdad? Por lo consiguiente, no vamos a agradar a toda la gente, porque usted se dio cuenta de lo que leímos ahí en Jeremías capítulo 20. Dice que este sacerdote Pasur latigueó tanto a Jeremías y lo metió a la cárcel, lo amarró al cepo y luego le dijo: no profetices aquí, porque él estaba profetizando, pero estaba profetizando mentiras. Y si estaba profetizando mentiras, ¿profeta de quién era? Del diablo, ¿verdad? Porque todo aquel que habla mentira es hijo de su padre, el diablo, dice la palabra. Pero muchas veces, mi hermano, nos pasa eso a nosotros. Cuando nosotros hablamos lo que la palabra dice, quizá no lo hablemos con tanta elocuencia, mi hermano, pero cuando lo hablamos lo que logramos, el Espíritu nos da a entender, y entonces hablamos conforme a la palabra dice. Y muchas veces, mi hermano, eso no va a caer bien. Por eso es que cuando Jeremías profetizaba y le decía: mira, tú ni vas a volver a tu pueblo, no vas a volver a reinar, no vas a volver a profetizar. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, lo que se le hace a alguien que verdaderamente ama a Dios. Porque a veces se nos mete, mi hermano, no sé si a usted a veces le pasa y dice: no, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más de Dios. Eso decía Jeremías en su agonía, en su angustia. Él decía: no, ya no vuelvo a hablar más de Dios, porque cada que hablo de Dios, problema me busco. Pero luego dice: ay, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte que yo fuiste, más fuerte que yo. Pero por dentro yo sentí un fuego que quise sufrirlo, decía Jeremías. Quise aguantármelo. Quise que ese fuego pasara desapercibido, no hablando más de ti.
pero no pude. No pude. El jueves yo hablaba con alguien y le hablaba de lo maravilloso que ha sido Dios. Porque la gente de allá afuera está bien que se queje, que no le va bien, que todo está mal, que esto, hermano, pero nosotros oír a alguien de lo que sabemos al Dios que le servimos, hermano, eso es, digo yo, duro oír a alguien que diga, no, estoy mal. Como yo digo, estamos mal, pero vamos bien porque vamos en el camino, en la senda antigua. Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos, porque mire, la verdad central dice, los cristianos aprenden a detectar la falsa doctrina a medida que son instruidos en la palabra de Dios. Se apartarán de la verdad. Y ahora se van a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es algo, un contenido, una historia, pero con un fin mentiroso. No es lo que se está diciendo. Hermano, cuando usted y yo aprendimos la palabra, déjeme decirle, mi hermano, cuando usted aprende la palabra bien, por eso, mi hermano, es que tenemos que tener cuidado que el enemigo no nos ponga camita y caigamos. Porque mire, una cosa es tan dura que después de que uno conoció a Dios, volverse a levantar cuesta. A la gente que ya conoció a Dios es más duro volverla acá. Pero Judas dice, es necesario que lo volvamos a atraer. Amén. Pero vámonos a lo que es la palabra del Señor. ¿Quién me acompaña al libro de Números? Bendito es el Señor. Cuando esté en Números me avisa y se va para el capítulo 23, ¿verdad? ¿Tiene el capítulo 23? Y fíjense que aquí tenemos mucho problema nosotros con esta cita bíblica. Porque nosotros estamos puestos para hablar lo que Dios nos pone. Cuando estamos hablando, mi hermano, hasta para eso tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces nos metemos a problemas porque hablamos de más. Realmente eso es así. Pero si usted lo quiere comprobar a través de la palabra del Señor, mire cómo dice el subtema. Hable solo lo que Dios ponga en su boca. Y mire cómo dice del verso 3 al verso 12, dice, y Balaam dijo a Balac, ponme junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam como él lo había dicho, pero no le dijo lo que él quería oír. Y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada un altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Hermano, mire, muchas veces nosotros, la gente cree que porque a usted le regaló una comidita un día, porque lo invitó a comer, porque le dio una ofrendita un día, cree que eso lo hace esclavo a uno de ellos. Y muchas veces eso pasa porque Balac era el rey, pero Balaam era el profeta. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia, mi hermano? Que Balac le dijo, ¿sabes qué? Lo mandó a traer y le dijo, mira, vete y maldíceme a mi pueblo. A ese pueblo, eso es mi enemigo, maldícelos. Porque el que tú maldices será maldito, pero el que tú bendigas será bendito. ¿Por qué antiguamente dicen que cuando un profeta hablaba era tan respetado? Porque consideraban que era Dios mismo hablando. Y por eso es que le dicen que a quien tú maldigas va a ser maldito y al que bendiga pues también va a ser bendito. Pero dice que Jehová le dijo, vuelve a Balac. Y volvió a él. Y he aquí estaba junto a su holocausto y en todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac. Oiga bien, ¿de dónde lo mandó a traer?
el rey y le dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, ¿y qué dice? A Jacob, se está refiriendo al pueblo de Dios. Y ven y excreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Hermano, y lo que aquí Balaam está diciendo es que si él es como la boca de Dios y ya lo que Dios estableció no se puede contradecir. No se puede volver atrás. Dios nunca se vuelve atrás. En su misericordia Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero de lo que ya Él dijo que iba a ser su pueblo bendito, definitivamente hoy no lo va a maldecir. ¿Sí o no? Porque usted está pidiendo un hijo, digamos, está pidiendo un hijo usted, y ya que Dios se lo dio, ay, este hijo, lo que tú me diste es mi dolor de cabeza, lo que tú me diste son mis penas de noche, claro. Por eso es que el Señor nos enseña cómo conducir a los hijos y nos dice, hermano, y si se incomoda, pues incomódese con Dios. Pero fíjese que cuando nosotros no corregimos y no nos dejamos corregir, a lo que vamos a es primero a tener problemas. Fíjese que Balaam era alguien que tenía que hablar lo que Dios decía. Y mire cómo sigue diciendo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Por qué confiado? Porque Jehová es su Dios. Es el que te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sustenta con la diestra de mi justicia, y el que contigo pelea, conmigo no cuenta, dice el Señor. Y sigue hablando la palabra del Señor. Pero mire cómo dice el verso 11, dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí, ¿has proferido bendición? Yo no te traje para eso. Y era lo que le estaba diciendo hace un momento, mi hermano, que muchas veces nosotros, cuando todavía no estamos en sí, mi hermano, y la palabra es muy clara, cuando habla de Balaam, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿ha leído usted parte de eso de Balaam? No como Balaam, dice, que siguió el camino de ¿quién? De los malos. Y si dice que siguió el camino de los malos, no, yo no soy quien salva ni nada, pero ahí la misma Biblia lo está descalificando. Una vez me preguntaron a mí acerca de Sansón, pero en cierta oportunidad cuando ya lo burlaban y se jugaban con él, Sansón le dijo al Señor, Señor, por última vez, vuélveme el espíritu para que yo mismo tome ventaja de lo que me han hecho y tu nombre sea glorificado. Y cuando lo llevaban a la diversión mejor, dice que le dijo al muchacho que lo llevaba, solo déjame palpar los postes, donde descansaba todo un coliseo. Y en su angustia se volvió a Dios. Y la misma palabra lo declara a Sansón y dice que fueron más los que mató ese día que los que había matado antes. Porque cuando Dios está de nuestro lado, mi hermano, podrán venir por un camino, pero tendrán que irse por 7. Dice en su palabra, 1 correrá 1000 y 2 a 10,000. ¿Qué es lo que la gente ve cuando lo ve a usted? ¿Será que lo ve a usted o ve a Dios? Escuchaba un testimonio de alguien ayer y decía
que le salieron al encuentro, tú no puedes entrar a predicar aquí la palabra. Y dice que iba con otros hermanos y le dijo, mira, no, desen la vuelta. Y el que daba la vuelta dice que lo mataban. Pero él dice que le dijo, bueno, si tú eres de los malos, mátame, pero viéndome a los ojos. Dice que le disparó 3 veces, ningún disparo entró en él. Y lo agarró a quemarropa, como decimos. Le volvió a querer disparar, se le encascabilló el arma. Y decía él, si el Espíritu te lo permite, mátame. Le disparó y no le pegó. ¿Quién fue el que no permitió? Él invocó al Espíritu. Él es nuestro ayudador. Hoy en día, mi hermano, usted clama a Jesús por lo que quiere, pero el que lo ayuda en las dificultades es el Espíritu Santo. Y es a Él que no tenemos que contristar nosotros, mi querido hermano. Porque el Espíritu Santo, mire mi hermano, es como nosotros, pero al revés. El Espíritu es tan sensible a la alabanza que cuando usted lo invoca, Él viene. Pero nosotros somos parecidos a eso en el sentido contrario. Somos tan sensibles a las habladas que eso nos aparta de Dios. Y si fuéramos así de sensibles para el Espíritu, le digo que aquí no habría necesidad de invitar a la gente misma vendría. La misma gente vendría, porque dice que cuando Pedro echó el primer discurso, dice que fueron 3,000. Y en el segundo discurso, 5,000. Un par de años más que lo hubiera dejado el Señor a Pedro, evangeliza a todos los que nosotros tenemos que evangelizar. Hermano, ¿por qué le hablo esto? Porque estamos hablando de oponernos a las falsas enseñanzas. Hoy están enseñando tantas cosas, mis hermanos, que realmente no vienen al caso. Bendito es el Señor. Y él respondió y dijo, cuidaré de decir solo lo que Jehová ponga en mi boca. Hermano, cuando usted hace como Dios dice, déjeme decirle que al rato usted se va a dar cuenta y la gente va a decir, fíjese que lo que me dijo tal día causó en mí un impacto. Y a veces usted ni se acuerda qué hizo o qué dijo. Le decía yo a alguien, siéntase privilegiado porque el Señor me mandó a orar por esta persona. Y sintió algo hermoso, maravilloso. Y le digo yo no soy nada, siéntase importante usted porque Dios sabía su condición, sabía qué estaba pasando, por eso me mandó a mí a orar por usted. Es que Dios nos conoce a todos. Dios sabe que estamos pasando. Y aquí Balac quería que, hermano, mire, que Balaán maldijera al pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo cree que usted las maldiciones van a caer en usted si usted está agarrada del que bendice? Amén. Hermano, no hay maldición. Mire mi hermano, yo digo una cosa, si nosotros estamos con el poderoso gigante, ¿quién contra nosotros? Pero si se va al libro de Jeremías, bendito es el Señor, en el capítulo 23, bendito es el Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Capítulo 23 del libro de Jeremías, ¿lo tiene? Mire cómo dice aquí. Opóngase a los falsos profetas. Y mire cómo dice el verso 23 al 33. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. Dice Jehová, y Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo pueda ver. ¿Se podrá esconder uno? Fíjese que el salmista David como que se contradecía algunas veces, si lo vemos de esta situación que le voy a explicar ahora. Y no me vea mal, porque no hay nada de lo que está escrito aquí se contradice. Pero podría parecer eso, mi hermano, porque fíjese que el salmista decía, ¿quién me diera alas como de paloma, verdad? ¿Verdad que así dice?
yo volaría ¿hasta dónde? Y en una oportunidad dijo, yo soy como el pelícano del desierto, que no hay quien se acuerde de mí. Pero cuando él estaba en sus amores con Dios, ¿sabe dónde quería esconderse? Y le decía, escóndeme en lo más reservado de tu morada. Pero cuando uno está mal, no hay lugar donde se puede esconder. Pero cuando uno está bien con Dios, hermano, él dice, como dice en Isaías, creo es 49:16, dice, es que en la mano te la tengo esculpido. En la mano te tengo esculpido. ¿Y qué es esculpido? Bien adentro, metido, que no hay quien lo saque de ahí. Es como la gente que se hace los tatuajes, mi hermano. Usan formas de querérselo borrar. Se borran quizá la tinta, pero la marca donde lo quemaron les vuelve a quedar. ¿Y quién me lo va a arrebatar? Dijo el Señor. De los que me diste no hay quien me arrebaten de mi mano. Hermano, y por eso es que sigue diciendo aquí Jeremías, dice, mire, se ocultará alguien del Señor, dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dicen, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? Hermano, yo no puedo hablar de otros ejemplos que yo pueda tener, pero yo mismo los he vivido. Gente que me ha profetizado a mí. Hubo alguien que un día me paró y me dijo, así dice el Señor, no tienes que estar todos los días en la casa de Dios. Hermano, pero cuando usted anda oradito, cuando usted anda algo orado, déjeme decirle que usted reconoce, como dice el pastor, se le ven los espolones. Y yo no sé por qué, pero el Señor siempre me pone que les diga, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Porque cierta oportunidad hubo otro profeta y me dijo, así dice el Señor, que te va a libertar de la drogadicción y del alcoholismo. Y yo nunca he fumado ni siquiera un cigarrillo. O sea que eso está por venir quizás, Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero si me dijo que me iba a libertar, era que ya lo estaba haciendo, ¿sí o no? Y me dice alguien, ay, no le diga así porque él es el pastor, sí. Pero el pastor cuando no se sujeta, Dios lo castiga. Y de eso es lo que está hablando aquí Jeremías. Dice que aquellos que dicen, soñé esto, soñé lo otro, hoy el Señor me dijo esto y lo otro, y háganlo, no, hagámoslo. ¿Sí o no? Porque mi hermano, eso es bien difícil que otros le digan, haga esto, haga lo otro, hermano, hasta aun cuando uno trabaja como que eso incomoda algo. Pero dice el verso 25, yo he oído que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre. Soñé y soñé, pero el verso 27 dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, mi hermano. Muchas veces la gente hoy en día habla tantas cosas, pero del que menos hablan es de Dios. Yo realmente le digo, mi hermano, que yo de hablar de otras cosas, luego se me acaba el repertorio. Pero si nos ponemos a hablar de Dios, déjeme decirle que se va a amanecer conmigo. Porque yo no sé, pero yo creo que la palabra, mi hermano, es como ese manantial que dicen, como ese pozo de agua que usted le saca y entre más le saca. ¿Sabe por qué el pozo muchas veces llega a un límite? Que ya no pasa de ahí. ¿Sabe usted? ¿Sabe por qué? Porque el mismo peso del agua ya no deja que la que está brotando fluya. Porque es tanto el agua, está pesada, pero usted le saca, empiezan otra vez las venas de agua a tirar agua.
Es por eso que a nosotros nos manda la palabra que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque entre más usted da, más el Señor le pone. Y a veces usted cuando ya dejó de platicar, yo no sé si hay alguien aquí que le haya pasado, pero después pero ¿de dónde yo sabía todo eso? Ah, hay alguien aquí que le pasaba lo mismo que yo. ¿De dónde Dios me dio eso? Porque mi hermano, déjeme decirle que entre más sacamos, más entra. Amén. Y así es con el Espíritu. Entre más nos despojamos de la mala costumbre, el Espíritu más nos va llenando. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero déjeme decirle que entre menos poca costumbre, más Espíritu. Amén. Bendito es el Señor, aleluya. Y mire qué es lo que dice. Dice el profeta, oiga bien, cuando habla el Señor, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, ese no es problema. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y esto siempre me ha impactado, mi hermano, porque mire, cuando habla de que si su palabra es como fuego, déjeme decirle, cuando es en el espíritu que usted está hablando, la gente, por muy dura que sea, la palabra va a hacer efecto. Porque la palabra es como fuego que quema. Al fuego no hay quien se resista el dolor, ¿o sí? ¿Hay alguien masoquista aquí que mete la mano al fuego y se ríe porque lo está quemando? O que le den un martillazo. El Señor dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra, por muy dura que sea, la quiebra, mi hermano. Yo no sé cuántos de aquí de hombres pensamos muchas veces que los únicos que tienen que llorar son las mujeres. Y hoy nos derretimos delante de la presencia del Señor. Hoy nos desarmamos delante de Él cuando Él nos visita. Y no me importa que esté mi esposa ahí, no me importa que esté el hermano, no me importa que esté nadie a mi lado. Porque cuando es la presencia del Señor, mi hermano, mire, razón tenía cuando decía, estremece mi estructura. Hermano, porque cuando ya el Espíritu entra en usted, ya no es usted mismo. Yo he podido experimentar eso y cuando veía yo que mis hermanos, porque hermano, a todos el Espíritu nos ministra de diferentes formas. Yo siempre le decía al Señor y se lo he pedido y se lo sigo pidiendo, como quisiera que me pegara una bailada en todo el salón. Eso se lo he dicho yo a él. Yo no sé si usted pide algo alocado como yo. Pero a veces por muy fino que somos no queremos llorar. Y el Señor ahí ministrando, hablando en la mente. Y nosotros nos hacemos los duros. ¿Verdad? ¿Verdad que pasa? A veces nosotros mismos somos los que resistimos al Espíritu. Y el Espíritu está ahí ministrándonos y que nos tiene ya quebrantados, pero no soltamos el llanto. ¿Por qué? Porque me van a ver. Hay gente que ahora no, eso que hablen a usted en el Espíritu, se mueva, hable en lengua. La gente ahora piensa que esos son demonios que usted tiene metido. Hermano, tengamos cuidado porque eso es algo que el Señor sí no perdona. Él perdona que usted haya asesinado, que haya hecho de todo, robado, drogas, todo clase de vicios, lo perdona el Señor. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso sí es algo que no tiene perdón. Amén. Ahora dice el verso 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzaron las lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los profetas que profetan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas.
El libro de Proverbios se manda cuando habla de las palabras lisonjeras, que dice que son como bocado, que entran suave. Hermano, y muchas veces nosotros hemos sido así usando palabras lisonjeras. Oh no, hermano, eso mire, lo que usted está haciendo está bien. Porque no lo quiero ofender, porque no lo quiero herir. Hermano, discúlpeme, quizás no tenemos la misma mentalidad, pero si va a decir algo, dígalo. Pero esté seguro que lo que dijo lo va a sostener otra vez. Porque es la verdad, mi hermano. Porque si hay algo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, le dice, no seas hipócrita. Porque si tú eres hipócrita, te van a oír otros, pero se van a burlar de ti. Por eso es que le está diciendo, sé ejemplo. Porque mi hermano, cuando uno no es ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ve? ¿Cómo les llamaba Jesús a los escribas y fariseos? ¿Por qué le llamaba así? Eran conocedores, eran sabedores de la palabra, pero solo la sabían, pero no la hacían. Y mandaban a todos, usted allá, este aquí. Pero el Señor que conoce los corazones, Él les decía hipócritas. Se fue el gozo, bendito el Señor. Porque en ciertas oportunidades hemos caído ahí, mi hermano. Y a veces decimos nosotros, no lo quiero ofender y no voy a decir esto. Hermano, mire. Y cuando uno es hipócrita también está como el que está en dos aguas. Porque no le dice al que está mal, componte. Amén. Hermano, yo lo he dicho aquí, le he dado el permiso a todos, aún los nuevos que están llegando. Me ve mal, dígame lo que me ve que está mal. Yo le digo a mi esposa, fíjate que ahí andaba, no es que fuimos a hacer un mandado a Walmart, y andaba una vecina de hermana Zulma. Y me vio y se me quedó viendo, y yo me sonreí, pero luego bajé la vista porque no me gusta ser así. Y luego vuelvo a levantar la vista y siento que me están viendo. Hola, mes. Y le digo, Dios le bendiga. Pero ya cuando le dije Dios le bendiga, como que se me quitó la venda y dije, sí, esta es la vecina, hermana Zulma. Imagínese que yo no la hubiera saludado. Porque hay gente, mi hermano, que no le ofende hasta que usted no la salude. Y algunas veces usted quizá anda enfermo, anda tareado y no se da ni cuenta. Yo no sé ni por dónde me está metiendo el Señor, pero vámonos a la otra cita, bendito el Señor. Si esa no le gustó de Jeremías, vámonos a Ezequiel 34. Bendito es el Señor. Y cuando lo tenga me avisa. Tiene Ezequiel 34, del 1 al 10, dice, los pastores son responsables de su rebaño. Mire bien. Y oiga bien cómo hablaba el Señor con Ezequiel y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Porque hermano, él no tiene nada que ver con otra gente, él lo que quiere corregir siempre es su casa. El Señor nunca le ha importado otra persona que no quiera saber nada de él. Él siempre corrige a su casa y nosotros como casa de Dios tenemos que corregirnos. Aquí el Señor le dice a Ezequiel, al profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores, dice, de Israel, que se apacientan a sí mismos, y dice, y no apacientan los pastores a los... Y cuando habla de apacentar es de cuidar, ¿verdad? Pero dice, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, que se cuidan ellos mismos. Y al rebaño lo descuidan. Al rebaño lo descuidan. Y siga oyendo qué es lo que sigue diciendo. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana
la engordada degolláis. Como que le pone interés a todas las que tienen. Está hablando de esto el Señor. En otras palabras, está hablando de que, mi hermano, nosotros le ponemos asuntos al que me puede traer, al que me puede dar algo, ¿sí o no? Pero al que no me puede dar nada, no, que mire cómo se las arregla, que mire que Dios bregue con él, pero yo no voy a tratar con él. Eso es lo que está diciendo aquí. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y oiga bien, aquí los ejemplos que pone, dice, ¿no fortaleciste a quién? Hermano, y fíjese que en mi pueblo había un profesor que muchos decían, cuando decían, uy, me tocó con el profesor Vitalino. La gente no quería saber nada del profesor Vitalino. Porque con ese profesor o aprendía, no, en él no había otra opción. Como mi esposa dice que le dice a los niños, tú tienes 2 choices. Ahí con él era uno. Pero sabe una cosa, que él hacía como lo que hizo Jesús con la oveja perdida. A las que estaban seguras las dejó por un momento. Él a los que veía que aprendían más fácil, los abandonaba un ratito en la misma aula, pero se dedicaba a los que no aprendían fácil. Y aquí el Señor está diciendo, mi hermano, que dice, no fortaleciste a la débil. Hermano, hay mucha gente débil en el Señor. Y por eso es que nos dice a nosotros la palabra que los que somos fuertes, llevemos las cargas de los más débiles. Hermano, pero va a llegar un momento que usted, considerándolo débil y usted el fuerte, lo va a tener que agarrar y estremecerlo y decirle, ya basta. Porque muchas veces, hermano, hay gente que se considera débil porque, ay, que todos le dicen sí, sí, sí. Hermano, yo me he podido dar cuenta, mi hermano, que nosotros, y yo considero que todos los que son de otro país, que no son de Guatemala, pero que crecieron en el campo, si los mandaban al campo a buscar leña, uno se las buscaba. Y luego los papás decían, pero ¿cómo te pusiste ese gran poco de leña encima? ¿Alguien que me diga la astucia que usaba? Buscábamos una piedra alta, ¿verdad? Y ahí hacíamos el manojo de leña y nos le echábamos encima. Pero aquí, hermano, este país he visto yo que luego se encierran los muchachos. Yo no sé hacerlo y no puedo y no puedo. Y hoy se estresan, se trauman. Por eso es que yo digo que no hay psicólogo como el que yo tuve. Mi papá cuando decía ya estoy aburrido, no me soltaba el teléfono que no había. Está aburrido, vaya a desgranar maíz. Ahí se le iba el aburrimiento a uno. Estaba cansado, vaya a carrear agua. O vaya a buscar leña, ¿sí o no? Pero hoy día ni su cama hacen los muchachos. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Porque eso es lo que, mire, fíjese que a mí, yo tengo mi sobrino que me reprochó la manera en que yo lo empecé a corregir cuando se quedó conmigo. Lo tomé de 5 años y lo corregí y lo corregí. Y le dije yo, mire, usted va a hacer esto. No, me decía, no lo pongas a lavar sus tenis porque él no es mujer, decía mi hermana. Le digo, yo tampoco soy mujer y yo mapeo, yo barro, yo lavo mi uniforme, yo esto y lo otro. Y yo estoy bien definido, yo soy hombre, en todo el sentido de la palabra. Y lo corregí así, aún no sabiendo cómo ser padre. A los 10 años se quedó sin mamá, sin papá también. Le pasaron a mía. Pero sabe una cosa, hoy con 34 años me lo agradece. Y me dice, por usted yo no soy un borracho. Por usted yo no soy un drogadicto. Porque siempre me puso las cosas en claro. Y el día que me apareció con el pelo largo,
había alguien allá donde yo soy. Era hombre, pero pateaba por el otro lado, y usted sabe. Y empezó a pintarse el pelo aquí atrás. Y cuando yo supe, le llamé. Y no lo llamé por su nombre, lo llamé por el nombre de pila de este otro hombre. ¿Qué pasa, tío? Soy su sobrino. No, porque ya empezaste con esas mañas. A la otra te pintas los labios, muchacho. El mismo día se fue a cortar el pelo. El mismo día se puso negro su cabello. Y no soy papá. Hoy está aquí. Y me llama. Y me dice, si no hubiera sido por usted, que no me toleró eso. Hoy me toca lavar mi ropa, me dice. Hoy me toca que cocinar. Porque en Guatemala crían al hombre como muy aseñorado, que no puede cocinar. Yo si hay algo que admiro del dominicano y el puertorriqueño es eso, que casi todos los hombres cocinan. Y nosotros los huevos duros ni eso enduramos. Pero hermano, no estoy poniendo en mal mi raza, pero eso es así. Eso es así. Entonces eso cría hombres inútiles. Hermano, mire, por eso es que le estaba diciendo aquí, dice, anduvieron perdidas mis ovejas, porque le estaba hablando en el 4, ¿verdad? Dice que no fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, no vendaste, dice la perniquebrada, te olvidaste, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida. Hermano, mire, hace como unos 4 días tuve un sueño de unos hermanos aquí a mí me duelen todos mis hermanos que se han ido y que no han querido volver al Señor, pero hay una parejita que me mata. Y lo soñé. Y me decían, ahora aquí vivo. Pero ¿por qué están en oscuras? Y me dice, es que solo con esta lucita nos alumbramos. Y le digo yo, ustedes conocen de Dios. Porque hermano, a Nehemías lo que le dolió fue cuando le dijeron cómo estaba la casa de Dios. A usted le tiene que doler cuando ve a un hermano pasar situaciones así. Yo siempre procuraba a estos hermanos. Pero hoy día ya no me cogen ni el teléfono. Pero yo espero que Dios los traiga antes de que le pase algo peor. Esa es mi oración, mi hermano. Y aquí Ezequiel está diciendo, no te preocupaste por la que se fue. No te preocupaste por la débil, pastor. No te preocupaste por la que no podía dar lana. Pero si la enseñas a comer buen pasto, yo te aseguro que va a dar lana. Hermano, porque muchas veces dice que hay mucha gente que solo se come lo de la oveja. Y no nos interesan las demás, las que no tienen. Hay mucha abeja que necesita de que cada rato lo estemos empujando para que vaya a beber agua. El agua puede estar ahí, mi hermano, pero muchas veces necesitan que usted le empuje al agua para que beba agua y se bañe. Yo me acuerdo, yo tenía mi hermano, porque su enfermedad que tenía, muriéndose de sed estaba y a 2 pasos tenía el agua. Muriéndose de sed, cuando le llevamos agua, casi se toma 1 galón de agua. Y eso es lo que habla la palabra, que hay gente que necesita un empujoncito, como los carros viejos que necesitan un empujón para arrancar. ¿Sí o no? Muchos sabemos así, mi hermano. Hay veces que mucha gente ya no quiere saber nada de Dios, pero mire mi hermano, como dice aquí más. ¿Dónde me quedé el 6, da? Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, dice el Señor, mi hermano. Y cuando eso habla el Señor, es que mire, aún Jesús mismo pone la parábola de la oveja perdida.
dice que él fue a buscarla. Y una vez que la encontró, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, ¿verdad? Y lo que está hablando aquí Ezequiel dice, no vendaste a la perniquebrada, ni te importó la que no daba leche, ni la que daba lana, no te importó. Te importó solo el que es contigo, hermano. Y esa es una gran situación a que como pastores nosotros vamos a enfrentarnos a Dios. Por eso dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. Hermano, mire, yo soy algo que digo yo, a cualquiera. Y Isaías también dice, si tú peleas y contiendes contra los hombres, te juzgarán los jueces de la tierra, dice, pero cuando tú pleiteas con Dios, ¿quién te podrá librar? Así mismo dice Isaías. Por lo consiguiente, mi hermano, cuando aquí habla de que él está en contra de estos pastores, hermano, es de tener cuidado de no caer ahí. ¿Por qué? Porque realmente, mi hermano, aquí el que quiera ser mi enemigo puede ser mi enemigo, pero no quiero tener enemigo a Dios. ¿Cuántos quieren tener de enemigo a Dios aquí? ¿Y cuántos me quieren tener de enemigo a mí? ¿Ah? Ninguno, ¿verdad? Sí, porque me tiene que amar, aunque yo sea difícil. Hay algo que usted me debe a mí, y todos me lo deben, el amarme. Aunque yo sea difícil, aunque no le guste mi forma de ser, usted me tiene que amar. Porque dicen que aquí están los que prueban a los que son salvos, ¿verdad? Algunos de ustedes yo soy su prueba, pero también algunos de ustedes es mi prueba. Así es de que no se sienta usted que, mi hermano. Vámonos a la otra cita, bendito el Señor, se me metió el tiempo. Vamos a Mateo capítulo 7, bendito es el Señor. ¿Lo tiene? Nos vamos con Mateo 7, verso del 15 al 23, dice, Jesucristo es el único juez. Del 15 al 23, y mire cómo dice la palabra del Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermano, mire, muchas veces yo he visto videos donde hay pastores que los invitan a predicar, pero antes de predicar hacen como su ensayo a ver cómo está la gente y llegan vestidos como harapientos, llegan con una ropa que nadie quiere sentarse a la par de él, y luego vienen y lo sacan y le dicen, no, hasta allá atrás quédese. Pero luego van a lo que son, se ponen su ropa de gala y todo para predicar, porque lo invitaron para eso, y ya después, oh no, pase adelante, oh mire aquí. Porque muchas veces juzgamos nosotros, mi hermano. Fíjese que yo hablo mucho de mi pueblo porque fue donde yo crecí. Allá usted podía ir bien vestidito, pero usted no era de familia de renombre. No, las muchachas no bailaban con usted. Pero había gente de apellido, aunque ya no tenían dinero, pero el apellido les había quedado. A ese sí podía ir con las botas de hule, que no son malas tampoco. Pero con botas de hule, pantalones rotos y todo, y malolientes porque ni a bañarse habían ido. Con ellos sí bailaba. Le pongo un ejemplo, mi hermano. ¿Por qué se lo pongo? Porque todos somos dados a juzgar. Mucho juzgamos nosotros sin saber las situaciones o las condiciones. Muchas veces, mi hermano, déjeme decirle, mi esposa me dijo a mí, vas a llevar traje para Guatemala cuando nos tocó ir para allá por si te toca predicar. Y le dije yo me voy a llevar uno, pues no creo que lo use. Esos grandes calores que están haciendo, le digo yo. Y ahora entiendo que hay hermanos allá que predican con su playera o su camisa manga corta. Para mí no está malo eso. Pero hay mucha gente, oye, el pastor y emplayerado viene.
Las circunstancias muchas veces nos mueven a vestirnos de esa situación. Ya va a decir usted, la misma macasina trae el hermano Lubín. Nosotros los que tenemos un poquito largo el pie, tenemos dos condiciones. Cuando logramos encontrar zapatos, lo encontramos barato, porque no hay quien se lo ponga casi. Pero es muy raro. Es muy raro que uno encuentre lo que a uno le gusta, ¿sí o no? Y por eso es que aquí la palabra sigue diciendo, mi hermano, dice, así todo árbol bueno, dice, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno, dice, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, hermano. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y cuando hablamos que el único juez que hay es el Señor Jesús, mi hermano, aquí está diciendo este último versículo, dice, todo árbol que no da fruto lo va a cortar el Señor. O sea que el juicio va a ser ese. Si usted no está produciendo, yo no estoy produciendo, el Señor nos va a cortar. ¿Qué tan importantes somos nosotros? No, el Señor quiere que todos demos frutos, pero lo más que Él quiere son frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque, mi hermano, hay veces que nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy de Dios, pero los frutos son los que nos matan. Son los que nos descubren a nosotros, porque diciendo yo que soy cristiano, ando haciendo cosas malas, ando hablando malo, ando diciendo mentiras, mi hermano. Esos no son frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, es Dios quien nos ayuda a cambiar todas esas cosas. Pero vámonos al libro de los Hechos, un poco más adelante. En el capítulo 16. Y mire cómo dice el capítulo 16 del libro de los Hechos. 16 al 26. Voy a leer algo salteado. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Adivinando, dice. ¿Verdad? ¿Y los que adivinan de quién son? ¿Verdad? Porque nosotros somos del divino, pero no adivinamos, nosotros decimos lo que Dios nos pone a decir. Y dice, y está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y mire, mi hermano, siempre me ha gustado esta lectura porque no estaba diciendo nada malo. Ella estaba en lo correcto, ella decía lo que era verdad, pero no era ella la que hablaba. No era ella la que hablaba. Pero por eso es que sabe que cómo es que se equivoca el diablo, que él sigue insistiéndonos a nosotros a hacer lo malo. Por eso es que aquí, mire cómo dice ahora, dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando, ¿en el nombre de quién? ¿Suyo, mío? De Jesucristo. Hermano, porque muchas veces nosotros no logramos identificar cómo es que el diablo maquina para hacernos caer a nosotros. Hermano, muchas veces el diablo, mire, si usted es débil por la bebida, lo va a llevar. Mire, un día le dije yo algo, no sé, me siento como adolorido del cuerpo. Sabiendo que yo soy cristiano. Y me dijo, con un trago él le quita. Es una falta de respeto, ¿verdad? Una gran falta de respeto. Y le dije yo, ¿y usted qué? Y eso le pasó a Pablo. Estos son hijos del Dios Altísimo, a él escucharle. Pero como que le enfadó a Pablo, ya tanta insistencia, como que Pablo al principio no cayó.
No cayó y la aceptó porque dice por varios días hizo esto esta mujer. Y dice que como Pablo cayó, pero cuando cayó dice que le dijo, Juan, sal de esta mujer. Y salió. Y ahora se mete a problemas Pablo. Porque mi hermano, cuando usted y yo somos usados por Dios y hay un beneficio para una otra tercera persona, mucha gente se enoja. Pablo aquí con esta liberación de este mal espíritu que tenía esta mujer, se metió a problemas y lo llevaron preso. Y ahora, mi hermano, porque eso es lo que pasa, la gente luego dice, no, eso no es así. Hermano, cuando Pablo habló, el espíritu salió de esta persona. Por eso es que dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y Pablo andaba evangelizando ahí. Y cuando usted anda evangelizando, mi hermano, mire, para evangelizar en la calle, tiene que tener carácter uno. Y tiene que ser con la paciencia que Dios da. Porque nosotros anteriormente, había veces que salíamos los sábados y con la excusa de dar un tratado nos poníamos en las luces y dábamos una botellita de agua. Entonces la gente se llevaba el agua y nos tiraba los tratados. Y no sabían que en ese tratado iba la mejor agua. La mejor agua. Se bebían el agua, pues nos tiraban los tratados, pero ya habíamos cumplido y nos daba una satisfacción. Y me da risa que en cierta oportunidad los jóvenes andaban ahí con nosotros y bien motivados, ellos dando tratados, hablando del Señor. Y cuando le sale otro pastor, pero no se presentó como pastor, ¿y ustedes por qué me hablan de Dios? ¿Acaso ustedes saben que Dios existe? Y ya se quedaron. Vamos a llamar a la maestra. Vamos a llamar a la maestra. Y fueron a llamar a la maestra. Y no, ahí traigamos a hermano Luzbín también. Y le digo yo, Dios le bendiga, ¿cómo está? Soy el hermano Luzbín. Ah, qué bueno lo que cargan haciendo estos muchachos, me dice. Yo soy pastor también, pero vi a dónde ellos estaban parados, me dice. Ellos no me pudieron responder, pero los fueron a llamar a ustedes, dice. Hermano, nos vamos a encontrar con gente de la cual nosotros, si no estamos preparados, no vamos a presentar defensa. Porque ¿qué respondería usted si le dicen, ¿dónde está Dios? Hay muchas respuestas, pero ellos no le van a creer ninguna, porque ellos quieren que se lo muestre. Este es un pañuelo. Oh, sí, es un pañuelo. Pero si usted le dice, Dios está allá afuera, Dios está aquí adentro, está sentado a la par suya, ¿pero dónde? Porque dice el necio, dice el salmista en el 14, no hay Dios. ¿Y para qué lo hace? Para corromperse y hacer lo malo. Hermano, pero vámonos a la última cita. En 2 Pedro, bendito es el Señor, en el capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 del verso 1 al 9 dice, cristianos librados, falsos profetas condenados. Bendito es el Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y oiga bien, ya aquí Pedro está hablándonos a nosotros también. Y los falsos maestros, hermanos, mire qué ratos están ahí echando punta a ellos también para confundir a las personas. Bendito es el Señor. Y hermano, cuando nosotros nos adentramos a la palabra, no va a haber gente que nos engañe, porque ya nosotros conocemos. Pero el hecho de que usted conozca la palabra no es que usted se ponga a discutir con la gente. No es que usted se ponga a discutir con la gente. Porque fíjese que alguien me juzgó a mí, que por qué yo cuando hablo con la gente que me dice, no, es que a mí no me gusta la gente los cristianos, porque dicen que no, los católicos no estamos en el buen camino, y que yo no le vengo a hablar de religión, yo le vengo a hablar de Dios. Porque hermano, todos, es como que a usted le digan el evangelio no existe. Es como que le digan su religión no sirve. No, hermano.
Váyase porque Dios es el único que salva. Y me encanta, mi hermano, porque nosotros tenemos muchos ejemplos. Muchas veces nosotros lo poquito que aprendimos como que se nos sube el ego y decimos, no, para aquel ya no hay salvación. Pero fíjese que Pablo llegó, creo que fue a Atenas, a donde Pablo fue y vio una de altares. Y empezó este, San Ludwig, San Jackie, San no qué. Pero el que le llamó la atención fue una inscripción que decía al Dios no conocido. Y por ahí se deslizó Pablo y los convenció. Y es que esa es la política nuestra como cristianos. Hermano, si a alguien le gusta por danzar, por bailar en la calle, dígale ustedes, qué mejor si tú danzas en el Espíritu. Si a ti te gusta la música, ¿para qué no le dice hermano Julián que te enseñe? Y tocas también. Dele por donde le gusta. Porque Pablo les dijo, yo veo que son muy religiosos, pero a ese que ustedes no conocen, a ese yo se los vengo a presentar. A ese yo les voy a presentar y les voy a enseñar lo que él manda. Y con la explicación que se dio, porque iba lleno del Espíritu Santo. Imagínense si el mismo Dios le reveló esto a Pablo. Entonces él lleno del conocimiento y del Espíritu, porque eso es diferente. Si usted está lleno de conocimiento y del Espíritu es mejor. Porque el Espíritu es bueno y el conocimiento también. Pero si los tenemos los dos es más que suficiente, mi hermano. Amén. Y Pablo no solo tenía conocimiento del Espíritu, sino también tenía el Espíritu y tenía el conocimiento terrenal también, porque dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel. No era cualquier panito que lo come fácil uno, Pablo, para convencerlo. Pero la palabra sigue diciendo, muchos seguirían, dice, sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad se blasfemó y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No, hermano, mira, si tú quieres que Dios te bendiga, yo no sé si se ha montado un video, ¿verdad? Pero decía alguien en cierta oportunidad, aquí están los sobres para los de a 1000. Aquí está para los de 500 y para los de a 100 ni a sobre llegaban. Señor, reprenda al diablo, mi hermano. Eso es mercader. Eso es mercader, estar haciendo negocio. Porque mi hermano, aún Dios no nos impone nada a nosotros. Él dice, si alguno quiere, venga. Si alguno abre, yo entro. Y si alguno me pide, yo le doy. Es que así es como funciona en el Señor. No es impuesto. No es como yo le diga, hermana, ya que usted me va a invitar a comer hoy. No es así. En Dios no funciona así, mi hermano. En Dios todo es si usted y yo quiero. Si yo quiero, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor, pero está esperando que usted y yo lleguemos. Nada de que impuesto. Y le digo, no, hermana Jackie, mire, ni eso gana y ella me va a dar $1000. ¿Puede querer usted? Eso es mercader, mi hermano. Ahora el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, oiga bien, y la gente dice que el infierno no existe, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, para ponerlo por ejemplo, dice mi hermano, de los que vivieron impíamente, y libró, pero oiga bien aquí, él no perdona el pecado.
Él perdona el pecado, pero no perdona la reincidencia en el pecado, porque el Señor nos dice a nosotros, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Pero dice que a estos, ni a los ángeles que estaban tan cerca de Dios, Él lo perdonó. Pero oiga bien, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Hermanos, es que muchas veces nosotros queremos ver otros resultados haciendo lo mismo. Para ver resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes nosotros. Yo no sé, muchas veces nosotros queremos que Dios nos use, pero no oramos. Yo hay algo que he descubierto, mi hermano. Si usted quiere que Dios lo use, ore y lea la palabra. Y luego usted va a decir, wow, yo le dije tal cosa a tal persona. Yo oré por tal persona y se sanó. Yo oré por tal persona que tenía una malicia o un demonio metido y fue liberado. Pero recuerde siempre, no es usted, es Dios. Es Dios, amén. Y por eso, mi hermano, vámonos a la última, a Primera Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1, y me va a decir lo que dice aquí. Mire cómo dice, en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, porque hoy en día hay mucha fe fingida. Aún a nosotros que consideramos que tenemos bastante fe, nos falta cuando enfermamos, cuando estamos pasando problemas difíciles, nos falta la fe. ¿Y por qué? Porque luego piensa uno algo malo va a pasar. A mí me pasó algo anoche, que yo no pude, que tenía ganas de venir a orar con los muchachos, pero no pude. Y yo sé que a las 7:30 termina. Y cuando yo veo las 8:30, y yo llamo a mi esposa y no aparece. Y no me contesta, es lo malo. Porque si me dice aquí estoy en tal lado, pues yo no me preocupo, ¿verdad? Y las 9 y no contesta, mensaje, llamada y todo, ya listo para salirla a buscar. A la última llamada me contesta. Y le digo, muchacho, ¿por dónde estás? A todo esto yo me imaginé que le había pasado saber qué cosa, ¿sí o no? Y eso que es mi esposa, y ahora una madre cuando el hijo se va y no avisa dónde está. Hermano. Y mire, hermano, mi fe, yo sé que Dios me la va a guardar para muchos días, y si nos morimos juntos sería mejor. Esa es mi fe, yo quisiera eso. Pero anoche dije yo sé que Dios me la va a guardar, pero anoche dudaba de dónde está, qué le pasó y todo. Porque miren, si hay algo con que usted batalla y no es fácil de vencerlo es la mente. La mente, porque la mente es tan poderosa, mi hermano, por eso es que dice una fe no fingida, de las cuales las cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni que lo que hablan, ni lo que afirman. Hermano, hay mucha gente que dice, oh sí, yo soy esto. A mí me da risa un pobre señor que sale ahí en YouTube peleando, que nadie le puede ganar, que nadie le puede probar, que la primera iglesia es la cristiana, que la primera es la... A mí me da risa. Me da risa, ¿sabe por qué? Porque hay gente que prohíbe casarse. Cuando que la Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y hay gente que no se casa y luego comete tantas atrocidades, mi hermano. Por eso es que ahora dice, mire, pero sabemos que la ley es buena
si uno la usa legítimamente. Hermano, mire, la ley es buena, siempre la ley ha sido buena, pero el problema es cuando se empieza a violar. La palabra es buena, pero cuando nosotros la empezamos a distorsionar, la palabra no funciona. Déjeme decirle que esta Biblia, y me costó algo carita, si yo la guardo en mi casa y nunca la leo, no sirve para nada. Definitivamente, ni siquiera para darle a mi doña sirve. Pero si yo la leo y la guardo aquí, déjeme decirle que ella no solo me va a hacer sabio, sino que me va a enseñar a cómo comportarme, cómo conducirme, cómo vivir la vida. Si antes yo fui un desordenado, ella me ordena y me dice cómo vivir, mi hermano. Pero si yo no la leo definitivamente, la gente me va a decir, no te preocupes, Lupín, no te preocupes. Si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ya hay alguien que me dijo eso y me dijo que me lo va a buscar. Y ya lleva como 6 años y no lo ha encontrado. Porque ni siquiera lo ha empezado a leer. Porque ayúdate que ayudaré, yo nunca lo he visto. Pero sí he visto que Dios dice que Él ama al que se acerca a Él. ¿Verdad que sí? Y entonces, mi hermano, cuando nosotros vemos estas cosas, el Señor a nosotros nos ama definitivamente. Pero el capítulo 4, 1 Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué el Espíritu dice eso, mi hermano? Porque Él es quien lo escudriña todo. Y dice que muchos apostatarán de la fe porque van a escuchar espíritus de demonios, engañadores. Hermano, ¿por qué usted cree que hoy hay muchas congregaciones grandísimas? ¿Por qué? Porque no dicen la palabra como es. Hermano, yo digo una cosa, usted ni yo estamos para decirle a la gente para el infierno es que vas, pero diga la palabra como es y ellos mismos se van a dar cuenta, amén. Porque si nosotros no damos la palabra como es, nosotros mismos vamos a tener problemas con Dios. Porque la palabra del Señor es pura y verdadera. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oiga bien, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. Prohibirán casarse. Hermano, hay gente que sí puede vivir sin casarse. Pero al que Dios le dio el don de abstenimiento. Pablo no se casó, pero él tenía el don de abstenimiento. Yo no hubiera podido vivir sin casarme. Imagínese usted. Porque si uno no se casa, anda cometiendo otros pecados. Amén. Comete muchos pecados, mi hermano. Por eso que dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, si usted está casado y se come lo que lo regalen, siempre y cuando usted no sepa y ni haya preguntado usted cómo lo hicieron, déjeme decirle que usted ora, se lo come y ya, todos en paz. Porque muchas veces, mi hermano, nosotros, ¿y cómo mataron esa gallina? ¿La degollaron o le torcieron el buche? ¿Verdad? ¿O se le murió de accidente, ¿cómo es? Hermano, dice, no pregunte, cómaselo. Pero si ya usted sabe que fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice la palabra? No se lo coma. No se lo coma. Por eso es que a mí, hoy yo estoy esperando terminar aquí. Me regalaron algo y me dijeron, espero que le guste, yo sé que sí. ¿Por qué?
Porque yo sé que cocina bueno. Y me lo voy a comer sin preguntar cómo lo hizo, cómo lo obtuvo. Amén. Así es de que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Y hay una forma nada más, la única forma que usted va a encontrar, mi hermano, de poder contradecir a las falsas enseñanzas. La única manera que hay de contrarrestar las falsas enseñanzas es conociendo la palabra. No hay otra manera, no hay otra forma, porque si usted y yo no leemos la palabra y no sabemos qué es lo que hay escrito aquí, no podemos pelear con nadie, porque va a pasar un desastre más grande. Dios le bendiga, Dios le guarde, a uno que nos ven a través del internet, Señor le bendiga. Y esto ha sido la palabra que el Señor nos ha regalado para hoy. Bendito es el Señor, vamos a orar. Y vamos a comer algo. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Padre que estás en tu gloria, te damos gracias. De manera muy especial venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Jehová. Señor, mira, he hablado tu palabra, he hablado lo que tú has puesto en mi boca, Señor amado. En el bendito y poderoso nombre de Jesús te pido, Señor, y al más de alguna palabra de las cuales tú permitiste hablar a yo, Señor. Señor amado, sea para la sana edificación de la vida, Padre. En el nombre de Jesús, vamos a despedirnos de este lugar, pero esperamos ir en tu presencia con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo que recibe la bendición dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran la mano de su Señor, y como los ojos de las siervas miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. El pueblo del Señor dice: Dios les bendiga.